Lamentablemente de una adolescente que es embargada de alguna manera en su contexto más bien estudiantil por el bullying y que lamentablemente el final es muy triste porque termina quitándose la vida en un lugar público también. A propósito de esto vamos a conversar respecto de impactantes casos de bullying. Y bullying, si me permite, señor director, voy a agarrar mi teléfono, acoso físico o psicológico al que someten de forma continuada a un alumno o a sus compañeros. Me gustaría que exactamente es como un hostigamiento permanente en el tiempo. Hay que tener desde ese concepto de base clarísimo para poder conversar y, por supuesto, ojo con esto, los casos escolares son los más visibles. Hay una vitrina que es mucho más, que tiene que ver con más exposición, pero vamos a hablar de otros casos también impactantes de bullying. Maestro, usted toma la palabra. Simplemente quiero partir este tema hablando de que siento que lo más visible, como tú decías, Camila, esto sea en los colegios. La escuela, ¿qué debiera ser por concepto? Un lugar seguro, un oasis donde se nos imparte cultura, donde nos vemos protegidos, completamente contenidos por estas personas de nuestra edad, a quienes llamamos compañeros de curso, y tremendamente educados desde distintas disciplinas, distintas áreas de la vida, que son nuestros profesores. Y sin embargo, se ha convertido en el último tiempo, y debo decir desde ya, que Chile está bien alto en los rankings donde más se hace bullying, no solo en nuestro continente, sino que en algún momento a escala mundial. Atención, porque el tema de hoy vamos a ver respecto a los distintos tipos de bullying que existen y de cómo en algunos casos lleva a que sus protagonistas, las personas que son asediadas, que fueran como víctimas de una enfermedad social crónica, terminan, en algunos casos, como bien mencionaba nuestra querida amiga, quitándose incluso la vida. Quiero partir este tema con una campaña norteamericana que habla precisamente para que no haya más aulas o espacios vacíos dentro de la sala de clase. Atención. Categórica esta campaña que habla a cómo se ha ido incrementando con el paso del tiempo estos espacios vacíos en la escuela. Espacios vacíos que en el mejor de los casos tiene que ver porque una persona, un alumno del colegio decide no ir más a la escuela, no quiere ir, se niega, se resiste y prefiere quedarse en la casa para que en vez de eso lo sigan molestando en la escuela. Y en su peor versión, como también lo muestra esta publicidad, es que termina quitándose la vida porque la existencia se le hace insoportable. Salfa, creo que pasa algo que nosotros tendemos de repente como sociedad a fijarnos mucho dentro del contexto del bullying en el agresor, en el chico que hace bullying y solamente en él, como descontextualizándolo de la sociedad en general.
Y las investigaciones hablan mucho de que el bullying tiene que ver sobre todo con la modernidad, en cuanto a que los niños ahora no se están criando como antes con su familia presente. Eso es el problema. Hoy en día los papás y las mamás trabajan todo el día y los niños se crían entre el colegio y la nana en la casa, o solos, o incluso solamente con lo que son las redes sociales. Entonces no existe esa contención emocional, tanto para el niño que es agredido, que no tiene una instancia para llegar a contarle a su familia, me pasa esto, estoy sufriendo, me molestan en el colegio, como para el agresor, que muchas veces también incluso guarda sus propios resentimientos, dolores, soledades, y llega y en una forma de catarsis lo lanza contra otros compañeritos, porque el bullying no es molestar una vez, no es burlarse una vez. Claro. El bullying es una cosa constante, permanente, algo constante. dándole, Es hostigamiento. Mira, claro, todos los días. como dice Tere, también es un hostigamiento, y por eso quería comenzar el programa teniendo esa definición súper en claro, para saber y distinguir el momento cuando o uno es víctima de bullying, o uno está provocando ese bullying, o simplemente eres un tercero que está siendo testigo de esto. Con respecto a lo que hablaba la Carla, lo pregunto para todos, ¿será que antes no le poníamos la palabra bullying y que antes podría haber pasado colado, por así decirlo, en otras generaciones? Se llama matonaje, yo me acuerdo perfecto. Matonaje, por ejemplo. Pero sin embargo yo creo que la Carla da un punto muy interesante. Fíjate que antes de entrar a este programa yo lo conversé largo y tendido con la Dani, bienvenida, que estaba de vacaciones, la editora oficial de este programa, en donde yo, por ejemplo, que me crié en un colegio de hombres, ¿ok? En el Instituto Nacional, donde son 5.000 alumnos. Mucho. Entonces son todos bravos, en donde cada uno se cree más inteligente que el otro, son bien achorados. Y sin embargo, siendo que yo recibí bullying y yo también hice bullying sin que existiera ese nombre, Claro. no hubo problema con nadie, ni conmigo, ni con el resto de mis compañeros, que hasta el día de hoy compartimos un chat, nos juntamos, son personas de éxito, la gran mayoría de ellos, dueños de sus propias empresas. Y tiene que ver con algo que decía nuestra querida amiga psicóloga acá, y es que teníamos un soporte, vale decir, hoy día, si es que alguien me molestaba, yo podía parar los carros o sencillamente no me afectaba o no me llegaba tanto como hoy día este niño que una vez que regresa a su hogar no cuenta con un grado de competencia ni de contención de su familia. Está solo, está absolutamente entregado a su rutina escolar, rodeado y bombardeado por las redes sociales, y no tiene a quién ir a compartir, ni a quién ir a consultarle, ni mucho menos un paño de lágrimas sobre cuál resistir este ataque que está teniendo. Antes uno tenía esa base, esa contención, esa formación. Pero No, perdón, y mismo pasa, por ahí si la familia está todo el tiempo trabajando, que bueno, a veces se entiende y uno no tiene otra salida. Hoy en día estamos tan conectados, pero tan desconectados en algún punto, que por ahí uno trata de resolver solo sus problemas. Con esto me refiero a no contárselo a un amigo, a no contárselo a un hermano por miedo a, o por lo que sea, o porque no hay tiempo, porque todas las relaciones hoy son cibernéticas, y a las personas siento que les da vergüenza admitir este tipo de cosas. Sí, sí, es como que entras en un estado de fracaso. Algo está mal en ti, que tú te convertiste en este eso. centro de un hueveo o de un leseo general. yo vengo a un colegio, al menos, que de séptimo básico hasta cuarto medio hubo, todos los años habían asientos vacíos. Sí. Ok. Todos los años hubo asientos vacíos. O sea, no sé cuál habrá sido el contexto tuyo o el de otros, pero a mí me tocó ver un colegio donde todos los años, a mediados de año, se iban 2 compañeros. Y donde, perdóname, no solamente le hacían bullying a ellos, le hacían bullying con miembros de su familia. ¿Qué año saliste tú de cuarto medio? Yo salí de cuarto medio en el año 99. Perfecto, ya estamos hablando Y en esa a la época, puerta del ya en esa siglo época se XXI. hablaba de matonaje Y ahí ya escolar. se habla de bullying. Y generalmente, y no quiero acusar a ningún profesor, ni mucho menos, pero me tocó ver siempre 2 caras de los profesores. Una, de un profesor preocupado que decía, oye, a ver, acá hay un personaje que le están haciendo la vida imposible, basta. Y otra que era como, a ver, este personaje es el culpable porque si están todos en contra, algo malo hizo él. ¿Cachai? Y siento que en aquellos años nunca se tomaba muy el peso de cómo venía la mano, ni mucho menos con el apoyo de un psicólogo escolar. Porque yo creo que tú estás en esa época de transición, de todavía no se entendía la gravedad del asunto con lo que Perdona, explicaba un poco. en esa época la gravedad del asunto era que te agredieran físicamente, porque el hecho de que te pusieran sobrenombre o que te dijeran cosas era pan de caída. Yo recuerdo profesores que de repente a uno lo trataban por el sobrenombre sin ningún problema. Eso. Yo creo algo parecido a lo que dices tú, Lama. A mí me tocó vivir algo muy similar. Yo estuve en un colegio religioso, donde claro, había mucha clase de religión, mucho ir a la misa, qué sé yo, pero vi de muy cerca casos de bullying terribles, o sea, horribles, acoso diario. Y pasa que, claro, los inspectores del colegio, la directora del colegio, era como que era un tema menor. Habían otras cosas de las cuales preocuparse. ¿Y en qué ves tú también que es un tema menor? Hoy en día también, incluso, en que no hay a mí me hace tanta falta un curso que tenga que ver con valores, con saber relacionarse, con enseñar a los niños autoestima,
a reforzar su identidad, a tratarse bien, tanto que se habla de amar al prójimo, de que... Pero enseñen a amar al prójimo, a vivir en esta vibra de conexión con el otro, claro, y no de violencia. Debería haber un ramo, así como hay tantas horas votadas en los colegios de orientación, de consejos de curso. Incluso en la de religión podría tomarse y enseñar a estos niños temas valóricos. Sí, con respecto a los temas de educación, yo creo que Claudio Naranjo tiene razón y deberás tener una base de psicología, deber educarse desde la psicología. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Bueno, supongo que usted está más que enterado, lo sabe. A propósito de este titular, atención. Policía halló muerta en un café en Providencia a una menor que estaba desaparecida y que claramente se inició una campaña de parte del colegio, apoderados, amigos, compañeros de curso también, y de una gran cantidad de chilenos que se unieron a esta campaña para que esta chiquilla apareciera lo más pronto posible. Y la verdad es que apareció pronto, pero en las condiciones como dice este titular. La verdad es que, bueno, que haya aparecido sin vida en un lugar público no llamó tanto la atención como cuando llegamos a entender de que las razones fueron por el tema que estamos tocando, que son los constantes acosos que sufría en el colegio. Vale decir, una víctima más en nuestro país de parte del bullying. Abren sus padres en el siguiente titular. Padres de Katy Winter confirman que su hija era víctima de bullying por sus pares. Ahí es cuando este acoso escolar, es cuando ese empujón que se repite, ese apodo que denigra y que ya no te llaman nunca más ni por tu nombre, mucho menos por tu apellido, y un insulto cada vez que tú tienes que ir a la pizarra o que te pones tu uniforme de gimnasia, algo que constantemente hay un bombardeo. Entendamos que finalmente nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra personalidad es algo permeable. Si alguien me dice que soy tonto, yo digo, ¿por qué me dices si no soy tonto? Yo sé, entiendo, soy una persona capaz. Créeme que hasta la persona más inteligente, esto es casi como el abuso, como los casos previos, los femicidios y todo. Si alguien te dice, si 40 personas te dicen todos los días que tú eres así o así, en algún momento tú te lo vas a creer. Claro. Y en algún momento eso vas a sufrir. Y más aún, Salfa, cuando contextualizamos en torno a lo que hablábamos antes de la falta de contención, del apoyo familiar. ¿Por qué? Porque alrededor de, no sé, pues séptimo básico, primero medio, se empieza a formar la identidad. Cuando tú no tienes la contención de tu familia para tener una identidad clara, que te ayudan a forjar tu identidad, tú eres esta persona, respétate, quiérete. Cuando eso no está, tú te creas una fragilidad interna tan grande que lo que te digan lo vas a absorber. Más allá de que todos los seres humanos necesitamos la aprobación porque somos seres sociales. Más allá de eso, estamos cada día más frágiles, y a un chico que es muy frágil, que lo empiezan a hostigar de esta forma y no tiene una identidad formada, pueden llegar a provocar el intento de suicidio. Lo que pasa es que, por ejemplo, a la gente que está en la casa, yo le explico un poco de lo que estamos acá sentados. Nosotros trabajamos en lo que comúnmente se conoce como medios masivos de comunicación. Vale decir, yo conozco a un gran número de personas, pero no es comparable a la gran cantidad de personas que sí me ubican a mí y que yo no conozco de vuelta. Vale decir, tenemos un nivel de exposición que para poder estar acá sentado se necesita tener cuero de chancho. Porque en algún momento te aplauden, yo no dice que rico, pero no hay que tomárselo muy en serio, porque así como te aplauden, también en algún momento te van a pifiar. Y hay gente que eso no lo soporta. Y hay gente que se va a problemar, hay gente que se va a deprimir, se va a entristecer y va a considerar no solo que lo está haciendo mal, sino que quizás no debiera volver a llevar a cabo algún rol que hasta ese momento era el que le correspondía, ya sea en su trabajo o en este caso nosotros como comunicadores. Por eso, nosotros podemos ser firmes, estamos parados, estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a recibir la mirada y los comentarios de los demás, pero mucha gran cantidad de personas allá afuera, simplemente esto es como una crucifixión que se multiplica por la cantidad de veces que alguien retuitea una imagen, de que alguien que multiplica y convierte en meme alguna talla o algún momento triste que pasó o algo vergonzoso en tu vida, y hay personas que simplemente no tienen la corteza para poder aguantar ese tremendo golpe directo al corazón de las personas.
Tú tienes toda la razón y yo siento que tenemos que ser súper enfáticos en lo que tú estás definiendo, porque me parece que tiene que ver más con las experiencias que con las edades, tiene que ver con distinto nivel de madurez en el que nos encontremos, pero evidentemente hay una marca mayor, mucho más profunda en los adolescentes, porque tiene que ver un poco con que están desarrollando su personalidad, están viendo con quiénes relacionarse, están viendo cuáles son sus gustos a definir. Exactamente, es por eso que nosotros lo podemos ver mucho más de frente en los colegios, en los lugares académicos, porque tiene que ver un poco con la formación en la que están viviendo y que lamentablemente así le tocó a esta adolescente que ya no se encuentra más con nosotros. Fíjate que se llevó a cabo un estudio, porque esto como ha ido en aumento, cada vez hay más grupos estadísticos que se encargan de tratar de entender hasta dónde nos estamos sumergidos en el problema del bullying. Y hasta el día de hoy, estamos hablando de casi mitad de año del 2018, se habla de que un 19% de los estudiantes de todo el planeta son víctimas de bullying. Entiéndase que de 5 alumnos, 1 finalmente se ha convertido en el material de hostigamiento de un gran número de compañeros de curso o de otros cursos o de los mismos profesores o de gente en el barrio, y que finalmente comienzan a reproducirse a través de redes sociales y que eso multiplica el dolor. Imagínate lo que es Facebook, que te moleste uno, que alguien lo publique y le termina poniendo dedo para arriba que le guste a 5.000 personas. Que 5.000 personas, por favor, quiero que usted piense en la mente de alguien que lo molesta. Esto es lo mismo que yo lo pongo en mitad de un gimnasio, lo lleno de personas y todos abucheándolo, todos gritándole, y tú parado en el medio y todos diciéndote que valís callampa, que soy feo, que cómo podéis tener esa nariz. Te están pisando todo el tiempo la cabeza en algún punto, te están hundiendo.